Multiplicar tres fracciones no es muy diferente a multiplicar dos fracciones, excepto que estamos multiplicando tres numeradores y tres denominadores juntos. Pero nuevamente, antes de multiplicar queremos simplificar, así que vamos a escribir todos los numeradores y denominadores en forma de factores primos para poder identificar todos los factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Entonces, para la primera fracción, 3 y 5 son números primos. Para la segunda fracción, la factorización prima de 4 sería 2 veces 2, y la factorización prima de 9 sería 3 veces 3. La tercera fracción, la factorización prima de 15 sería 3 veces 5, y para 24. Tendríamos 4 por 6, pero 4 es igual a 2 por 2, y 6 es igual a 2 por 3. Entonces tenemos 3 factores de 2 y un factor de 3, y ahora estamos buscando factores comunes entre cualquier numerador y cualquier denominador. Entonces, comencemos con 2. Observe cómo hay un factor común de 2 aquí y aquí, así como aquí y aquí. Y hay un factor común de 3 aquí y aquí, así como aquí y aquí, e incluso hay un factor común de 5 aquí y aquí. Observe cómo no importa qué numerador y denominador usamos siempre que un factor esté en la parte superior, y un factor esté en la parte inferior. Y ahora podemos determinar este producto sabiendo que está en la forma más simple. Observe que todos los factores en el numerador se han simplificado, lo que significa que el factor restante es 1, y el único factor en el denominador es 3. Entonces, todo esto se simplifica a 1/3. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Lo primero que debemos notar en este ejemplo es que tenemos un resultado negativo multiplicado por positivo, por lo que este producto será negativo, pero lo abordaremos de la misma manera. Vamos a escribir cada uno de los numeradores y denominadores en forma de factores primos. Entonces tenemos negativo 2 y 3 son primos. La factorización prima de 6 sería 2 veces 3. La factorización prima de 25 sería 5 veces 5, y para la tercera fracción tendríamos 2 veces 5, y 11 es primo. Ahora simplificamos. Aquí tenemos un factor común de 5 que se simplificaría a 1, y luego también tenemos un factor común de 3 que se simplificaría a 1. Y eso es todo lo que se simplifica aquí, y sabemos que este producto será negativo. El numerador será 2 veces 2, que es 8. Y el denominador sería 5 veces 11, que es 55. Así que aquí está nuestro producto. Como puede ver, en realidad no es tan diferente de multiplicar dos fracciones. Espero que esto haya sido útil. /634b72 de 90c